En la historia bíblica de Ana encontramos una de las narrativas más profundas y conmovedoras sobre la lucha humana ante el dolor, el rechazo y el deseo ardiente de un propósito mayor. Ana no era solo una mujer estéril, era alguien que cargaba en su corazón un vacío inmenso, una herida abierta que parecía no sanar nunca. En el contexto de aquella época, la maternidad era vista como una bendición divina y su ausencia muchas veces se interpretaba como una señal de desaprobación de parte de Dios. Así que Ana no solo sufría por su propio dolor, sino que además enfrentaba la constante humillación pública por parte de Penina, la otra esposa de Elcaná, su marido. En cada celebración familiar, en cada momento de adoración en el templo, Ana era recordada de su condición. Y ese dolor no era solo físico, sino también espiritual y emocional. Sin embargo, lo que hace tan poderosa la historia de Ana es que ella no permitió que su dolor la definiera. En lugar de eso, transformó su dolor en oración, su humillación en intimidad con Dios y su debilidad en fortaleza. Ana nos enseña algo profundo. La oración no es solo una práctica religiosa, sino un grito sincero del corazón humano. Cuando Ana fue al templo, no estaba repitiendo palabras memorizadas ni cumpliendo con rituales vacíos. Estaba derramando su alma delante de Dios, con lágrimas silenciosas, pero con una fe inquebrantable. En ese momento, ella no sabía si Dios respondería a su petición, pero confiaba en que Él la escucharía. Y eso es algo que todos podemos aprender. La verdadera oración no se trata de obtener respuestas inmediatas, sino de depositar nuestros corazones en las manos de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Al observar a Ana en su vulnerabilidad, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas. ¿Cuántas veces lloramos en silencio, escondiendo nuestro dolor del mundo, sin atrevernos a entregárselo a Dios? Ana nos muestra que no debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas. Al contrario, ellas pueden ser la puerta de entrada a una conexión más profunda con el Creador. Su oración fue un diálogo íntimo, un desahogo sincero que revela cuán real y cercano está Dios de cada uno de nosotros, especialmente en los momentos más de fragilidad. El Salmo 30, 11, captura perfectamente la transformación de Ana. Has cambiado mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Estos versículos reflejan la esencia de lo que Dios hizo en la vida de Ana. Lo que empezó como un llanto amargo en el templo se transformó en un canto de alabanza cuando Dios finalmente le concedió un hijo, Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Pero aquí está el punto clave. La victoria de Ana no fue solo sobre su esterilidad, fue sobre su identidad. Dios no solo le dio un hijo, restauró su dignidad, sanó sus heridas emocionales y la exaltó delante de sus enemigos. Eso nos recuerda que, cuando entregamos nuestras penas a Dios, Él no solo resuelve nuestros problemas temporales, sino que trabaja en nuestro interior moldeándonos para algo mucho más grande. La danza mencionada en el Salmo 30:11 no es solo una expresión física, sino un estado del alma, una alegría que nace de la certeza de que Dios tiene el control, incluso cuando el camino parece incierto. Esa danza representa la libertad que llega cuando entendemos que Dios puede transformar cualquier situación, por difícil que parezca. Otro aspecto fascinante de la historia de Ana es su actitud de gratitud y entrega. Después de dar a luz a Samuel, Ana no lo retuvo egoístamente, como haría cualquier madre después de años de espera. En cambio, cumplió su promesa de devolverlo al Señor, llevándolo al templo para que fuera criado bajo el cuidado del sacerdote Elí. Este gesto es un ejemplo extraordinario de fe y sacrificio. Ana entendía que Samuel no le pertenecía a ella, sino a Dios. Su alegría no venía de poseer, sino de saber que Dios había usado su vida para cumplir sus propósitos. Al leer el cántico de Ana en 1 Samuel 2, notamos que su perspectiva había cambiado radicalmente.
No habla solo de su propia victoria, sino de la soberanía de Dios, su justicia y su capacidad de exaltar a los humildes. Este cántico es como un anticipo del Magnificat de María siglos después, mostrando que la historia de Ana trasciende su tiempo y se convierte en modelo para todas las generaciones. Su entrega nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a soltar nuestros propios planes para que Dios cumpla los suyos a través de nosotros? La lección de Ana va mucho más allá de la maternidad. Ella nos enseña que, sin importar cuáles sean nuestras batallas, ya sea salud, relaciones, finanzas o propósito de vida, Dios puede convertir nuestras derrotas en victorias. El llanto que hoy parece interminable puede convertirse mañana en motivo de danza, porque Dios es especialista en convertir tragedias en testimonios. Pero esa transformación requiere paciencia, perseverancia y sobre todo fe. Ana no se rindió a mitad del camino, incluso cuando las circunstancias eran abrumadoras. Ella continuó buscando la presencia de Dios, creyendo que Él era fiel a sus promesas. Y Dios, siendo quien es, recompensó su fidelidad de manera abundante. Eso nos recuerda que, aunque la espera pueda ser larga y dolorosa, el resultado siempre será más grande de lo que podemos imaginar, porque Dios actúa de formas que superan nuestras expectativas. El Salmo 30:11 también nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del gozo divino. Muchas veces asociamos la felicidad con momentos de comodidad o éxito material, pero la Biblia nos presenta un gozo independiente de las circunstancias. Es un gozo que viene de saber que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Cuando Ana fue al templo por primera vez, llevaba puesto un lienzo de luto, símbolo de tristeza y aflicción, pero Dios la despojó de esa vestidura de dolor y la revistió de gozo verdadero. Hoy tal vez tú estés usando un lienzo de luto emocional, cargando el peso de decepciones, fracasos o pérdidas. Pero quiero que sepas algo: Dios desea cambiar ese peso por vestiduras de alabanza. Él quiere transformar tu lamento en canción, tu dolor en propósito, tu vergüenza en gloria. Esa transformación no ocurre automáticamente. Requiere disposición para confiar en Dios, incluso cuando el futuro parece incierto. Pero al igual que Ana, los que buscan a Dios con sinceridad descubrirán que Él es suficiente para llenar cualquier vacío. Finalmente, la historia de Ana y el Salmo 30:11 nos desafían a repensar nuestra relación con Dios. Muchas veces tratamos la oración como un último recurso, algo que hacemos solo cuando todo va mal. Pero Ana nos muestra que la oración debe ser nuestra primera respuesta, no la última. Ella nos enseña que Dios no solo se interesa por nuestras peticiones, sino por nuestros corazones. Él quiere escuchar nuestros gritos de angustia, nuestras confesiones de debilidad, nuestros desahogos más íntimos. Y Él promete responder, no siempre de la forma que esperamos, pero sí de la manera que es mejor para nosotros. Así como Ana fue exaltada después de su humillación, así también lo seremos nosotros si permanecemos firmes en la fe. Dios es fiel y Él siempre convierte el llanto en danza, porque su gracia es suficiente para sostenernos en cada estación de la vida. Ana es un recordatorio viviente de que, incluso en las situaciones más difíciles, hay esperanza. Dios nunca nos abandona. Él está presente en cada lágrima, en cada suspiro, en cada momento de lucha. Y cuando lleguemos al final del túnel, veremos que Él escribió una historia aún más hermosa de la que podríamos haber soñado. Ana también nos enseña algo crucial sobre el tiempo de Dios. Vivimos en una era de inmediatez, donde esperar se ve como una carga. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados visibles. Pero Ana esperó años antes de ver su oración respondida. Durante ese tiempo, no tenía garantías de que Dios actuaría como ella deseaba, pero eligió confiar, aún sin ver evidencia alguna. Esa confianza no fue pasiva, fue activa. Ana oró, ayunó, buscó la presencia de Dios y cumplió su promesa. Ella mostró que la fe no es solo creer que algo va a pasar, sino actuar de acuerdo con esa creencia, viviendo como si ya confiáramos plenamente en Dios.
Eso nos reta a reconsiderar nuestra actitud ante las dificultades. ¿Estamos dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo y paciencia mientras esperamos que Dios manifieste su plan en nuestras vidas? ¿O nos damos por vencido fácilmente, frustrados por la espera? Además, la historia de Ana nos invita a mirar nuestras luchas con una nueva perspectiva. Tal vez enfrentas algo que parece imposible de resolver, una relación rota, una enfermedad, problemas financieros o simplemente la sensación de estar atrapado. No importa cuál sea tu situación, Ana nos muestra que Dios puede usar nuestras debilidades para hacernos fuertes. Él no se asusta con nuestras lágrimas ni con nuestras dudas. Al contrario, se acerca cuando estamos quebrantados, porque sabe que en esos momentos estamos más abiertos a su voz. Ana no tuvo miedo de mostrar su vulnerabilidad, y esa sinceridad fue la llave que abrió las puertas del cielo. Así que no temas ser transparente con Dios. Muéstrale tus heridas, tus temores, tus sueños. Él no solo escuchará, sino que también actuará, porque es un Dios que cuida profundamente de sus hijos. El impacto de la historia de Ana trasciende su época y cultura, ofreciendo lecciones universales para todos nosotros. Nos enseña que Dios valora más la sinceridad que la perfección. Ana no era perfecta. Era una mujer común, con debilidades y limitaciones, pero su sinceridad tocó el corazón de Dios, y eso está al alcance de todos. No necesitamos saber orar perfectamente, ni tener conocimientos teológicos para conectarnos con Dios. Solo necesitamos un corazón sincero, dispuesto a confiar plenamente en Él. Ana también nos recuerda que Dios exalta a los humildes. Ella no trató de manipular la situación, simplemente entregó todo a Dios, reconociendo que solo Él tenía el poder para cambiar su realidad. Esa humildad fue recompensada con una bendición inesperada, que no solo cambió su vida, sino que impactó a toda una nación, pues Samuel se convirtió en uno de los más grandes líderes espirituales de Israel. Y para terminar, al reflexionar sobre la oración de Ana y el Salmo 30:11, se nos anima a cultivar una actitud de alabanza y gratitud, incluso en medio de la prueba. Ana no esperó a que todo mejorara para alabar a Dios. Ella alabó por adelantado, confiando en que Dios actuaría. Ese tipo de fe transforma todo, porque cambia nuestra forma de ver las dificultades. En lugar de enfocarnos en el problema, comenzamos a ver las oportunidades de crecer, de aprender. En lugar de quejarnos, comenzamos a adorar. Y cuando llega la victoria, es aún más dulce, porque sabemos que Dios la preparó. Así como Ana, también nosotros estamos llamados a danzar delante de Dios, celebrando sus maravillas. Que podamos, como ella, transformar nuestro llanto en danza y nuestro dolor en propósito,